Hola, mi nombre es Rosalinda López Hernández. Mi número de matrícula es MX000232. Este es mi producto integrador. Espero que les guste. Gracias. Les presento el orden que a mi criterio son los derechos que por importancia un inculpado debe de tener en un proceso penal. El grado de importancia. Considero que aunque todos los derechos del inculpado son de suma importancia, el hecho de ordenarlos tal como los presentaré obedecen a que en mi criterio estos se deben de aplicar cronológicamente, es decir, no se podrían mencionar o aplicar de manera aleatoria. Por lo que me parece importante que se le informe al inculpado, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador, a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez, podrá consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio de derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Será juzgado antes de 4 meses si se tratase de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año, si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo como máximo de pena que fije la ley al delito que motivare al proceso y en ningún caso será superior a 2 años.
salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para obtener otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. En resumen, los derechos del inculpado dentro del proceso penal los ordene conforme a su importancia de temporalidad, es decir, desde su detención y los derechos que tiene a declarar o guardar silencio desde ese primer evento, a tener una defensa adecuada por un abogado de su confianza o que se le adjudique un defensor de oficio. Asimismo, el derecho de acceder a datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Paralelamente a lo anterior, también antes de su primera comparecencia ante el juez, podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Otro de sus derechos, y que me parece muy importante mencionar, es su presunta inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, con sus debidas excepciones que ya se mencionaron. También un derecho importante es que se le recibirán por parte de la defensa los testigos y demás pruebas pertinentes para demostrar su inocencia. Finalmente, la temporalidad de la detención preventiva y los derechos que se tienen en relación a lo anteriormente expuesto, y una posible prolongación de la detención por causa de falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Gracias.